Bendiciones, muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a Noches de Oración. Gracias por conectarse. Es como siempre un gusto, un privilegio el poder estar juntos en este tiempo donde hablamos de cosas importantes, hablamos de cosas realmente muy importantes para nuestra vida, para nuestro avance, para nuestro crecimiento pero sobre todo para nuestra relación personal con Dios. Tengo el anhelo en mi corazón que este tiempo pueda ser de bendición, de edificación para tu vida, que puedas hoy salir de aquí con un corazón iluminado por la palabra, con un corazón iluminado por verdades espirituales que te ayuden a buscar a Dios y a tener experiencias maravillosas con el Señor en el ámbito de la oración. Quiero que hagamos una oración para invitar al precioso Espíritu Santo. Le invito a que ahí donde usted está me ayude por favor a orar y que juntos podamos pedirle al Señor que su presencia maravillosa, su sabiduría, su gracia, su poder estén con nosotros en esta noche. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre preciosa de Jesús nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, al lugar de tu presencia por la sangre de Jesucristo tu Hijo. Nos acercamos confiadamente para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Nos acercamos en humildad, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Creador. Pedimos, Señor, en esta noche la valiosa ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre glorioso de Jesús que tu gloriosa presencia descienda hoy sobre nosotros, que ilumine nuestros corazones, que alumbre nuestros pensamientos, que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, Señor, ilumine en lo más profundo de nuestro corazón, nos hable Dios a través de la palabra, nos enseñe, nos forme, nos transforme. Que tu presencia tome hoy absoluto control. Yo oro que donde quiera que están mis hermanos conectados, ahí, Señor, la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo descienda con poder y gloria, y que en el nombre glorioso de Jesús podamos ser edificados y bendecidos, y que tu Espíritu Santo tome absoluto control en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en Noches de Oración. Es un placer. Soy el pastor Ricardo Arana y les doy la más cordial bienvenida. Decía que este tema particularmente es un tema que yo quería compartir hace tiempo con todos ustedes en Noches de Oración. Este tema yo lo compartí en la iglesia probablemente el año pasado o antepasado. Había hablado eventualmente había hablado de estas cosas, pero hoy quiero compartir con ustedes porque tiene muchísimo que ver con el tema de la oración, la dinámica del rompimiento. Y bueno, vamos a leer un pasaje muy importante que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 16. Le pido que abra su corazón y que reciba la palabra de Dios, que le pide el Espíritu Santo que le ayude a que esta palabra se le revele a usted en esta noche. La Biblia dice, la ley y los profetas, y es nuestro Señor Jesucristo a quien está hablando. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan. Yo tengo subrayado en negritas, se esfuerzan, y entre paréntesis, se meten por la fuerza, porque eso es lo que quiere o lo que trata de decir. El reino de Dios es anunciado y todos se meten por la fuerza, todos se esfuerzan por entrar en él. Esta es quizá una de las enseñanzas más importantes que todo creyente que desea tener o que persigue una relación genuina, una relación activa, una relación poderosa con Dios debe conocer. Esta, y lo digo personalmente, les estoy hablando no solamente una teoría, les estoy hablando algo que para mí ha sido de muchísima bendición en los 20 años que tengo de conocer al Señor Jesucristo. Para mí esta ha sido una de las herramientas más valiosas y más importantes en mi relación con Dios y en mi vida cristiana a lo largo de toda mi vida como creyente.
Quiero establecer en primer lugar que este verso que acabamos de leer, Lucas 16:16, no está hablando de salvación. Alguna gente interpreta que este verso habla de salvación, porque la Biblia dice que el reino de los cielos o el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No, usted no es salvo por hacer ningún esfuerzo y usted no se mete por la fuerza al reino de Dios para ser salvo. Es importante hacer esta aclaración. Usted solamente puede ser salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en una cruz. Y todo esto es una obra de la gracia de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Salvador, cuando lo recibimos como Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida, entonces ahí nosotros recibimos el regalo de la salvación. Así que no se refiere a la salvación cuando Jesús dice que la ley y los profetas eran hasta Juan y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No estamos hablando de salvación. En realidad, este pasaje, y hay otro pasaje paralelo en Mateo que vamos a leer ahora que lo confirma, habla acerca de accesar, escuche, accesar a la dimensión del reino de Dios. Esto es netamente algo espiritual. Accesar a la dimensión del reino de Dios, al mundo espiritual y sus recursos. De eso es que nuestro Señor Jesucristo está hablando. No está hablando de salvación, sino de cómo nosotros podemos accesar a la dimensión del reino de Dios, al mundo espiritual y a los recursos que ese reino tiene para nosotros aquí en la tierra. Ahora sí, leemos Mateo capítulo 11, verso 12, que es el verso paralelo en el Evangelio de Mateo que habla exactamente del mismo tema. Y dice: desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Nuevamente, aquí tengo subrayado, sufre violencia con negritas, porque en Lucas la Biblia dice que se esfuerzan y en Mateo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El significado es el mismo. Los que se esfuerzan son los que se meten por la fuerza en el reino de Dios. Así que cuando la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, se refiere a que se requiere de meterse por la fuerza. Y ahora voy a explicar un poquito todas estas cosas. Téngame mucha paciencia. Tengo todo organizado aquí para explicarle. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Vea, ¿quiénes son los violentos? Los que se meten por la fuerza. Los violentos lo arrebatan. Entonces este verso de Mateo es el paralelo al que leímos primero en Lucas 16. Y en ambos pasajes se nos enseña que como creyentes, usted y yo podemos accesar como creyentes, escuche bien, a la dimensión espiritual de Dios. A la dimensión espiritual de Dios. Y para ello, los dos pasajes nos explican, nos enseñan que usted y yo requerimos ser violentos. ¿Pero qué significa ser violentos? ¿Qué significa ser violencia? Escuche, significa hacer presión espiritual. No significa ningún tipo de violencia como nosotros la conocemos, a ser violentos como personas o nada de eso. Se refiere básicamente a hacer presión espiritual. Esto de ser violento, repito, significa hacer presión espiritual para lograr, y aquí entra el término del título de este mensaje, hacemos presión espiritual hasta lograr un rompimiento. En inglés hay una palabra que se usa mucho en la iglesia para describir un rompimiento espiritual. La palabra es breakthrough, es un avance, es un rompimiento espiritual. Así es como nosotros accesamos al mundo sobrenatural de Dios, a través de los rompimientos, a través de los rompimientos. Estos rompimientos son accesar a la dimensión espiritual de Dios haciendo presión, y le voy a explicar de qué maneras hacemos presión un poco más adelante, en el mundo espiritual. Quiero ponerlo de la manera más simple posible. Un rompimiento es un acceso
al reino o la dimensión sobrenatural de Dios a la cual nosotros podemos ingresar cuando nosotros hacemos presión espiritual. Espero haberlo dicho de una forma sencilla. Si no, seguimos adelante y poco a poco vamos a ir entendiendo este término que probablemente usted no lo haya escuchado antes, pero quizás sí lo haya vivido. Y cuando yo le explique cómo lograrlo, probablemente usted se identifique con algunas de las experiencias que yo le voy a compartir aquí. Es importante que entendamos: Dios no nos pone barreras para que nosotros accesemos a su presencia. Es decir, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, Dios no nos pone barreras para accesar a su presencia. Inclusive hizo todo lo contrario. Como sus hijos, la palabra de Dios dice claramente que usted y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Entonces, pastor, si a mí Dios no me pone una barrera para accesar a su presencia, ¿por qué yo necesito hacer presión espiritual y lograr un rompimiento para accesar a la dimensión sobrenatural de Dios? Ahora le voy a explicar. Dios no nos pone barreras para accesar a su presencia, más bien Él nos abrió el camino. Jesús nos abrió el camino con su sangre. Jesús nos abrió el camino con su sacrificio. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo logró para nosotros, a favor de nosotros. Entonces, no es Dios el quien opone resistencia para que nosotros accesemos a su dimensión espiritual. No es Dios quien pone resistencia, sino, escuche bien, quiero aclarar un poquito más este punto. Dios nos ha dado un completo acceso a Él y a su reino. Lo explicaba antes. Por medio del sacrificio de su Hijo. Es más, la Biblia dice que se rompió el velo que separaba al hombre de la presencia y de la gloria de Dios. Y ahora por medio de la sangre podemos accesar a la presencia del Señor. Pero esta resistencia de la que yo hablo, la cual requiere un rompimiento, la cual requiere que ejerzamos presión, que ejerzamos violencia, lo que Lucas llamó se esfuerzan por entrar, es decir, hacemos presión para lograr un rompimiento y entonces así accesar a la dimensión espiritual de Dios. Esta resistencia que requiere el rompimiento es muchas veces más bien en nuestras mentes. Escuche esto: en nuestras mentes, en nuestros razonamientos, en nuestras dudas, en la incredulidad o aún en las limitaciones o en las barreras que se encuentran en nuestro propio corazón en relación a Dios. Repito, enfatizo, Dios no pone ninguna barrera a sus hijos que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero muchas veces esas barreras se encuentran en nuestras mentes, en nuestros razonamientos, en la incredulidad y en las dudas de nuestro propio corazón en relación a Dios. Esa es una parte de la oposición que nosotros podemos experimentar. Le voy a dar un ejemplo de esta clase de barreras. Cuando usted quiere orar y no tiene ganas. ¿Alguien aquí ha sentido alguna vez eso? Quizás no, porque ustedes son tan espirituales que inmediatamente que comienzan a orar, los cielos se abren, ustedes sienten la gloria de Dios, se despiertan por la mañana y ya se despiertan en una nube densa de la gloria y accesan como Moisés en el monte Sinaí a la gloria de Dios. Pero si usted es como yo, una persona normal, bueno, encontramos resistencia aún en nuestra propia naturaleza humana. A la carne, a la naturaleza humana, le resulta mucho más sencillo quedarse a dormir por más tiempo en lugar de despertarse temprano a orar. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces mantener a nuestra propia mente y a nuestro propio cuerpo enfocado en un tiempo de oración para pasar ese tiempo en la presencia de Dios? Concentrados, enfocados en Dios. Nuestra mente está vagando por ahí, nuestra mente está pensando en hacer otras cosas, ya estamos pensando en lo que vamos a hacer cuando salgamos, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que experimentamos resistencia en el nivel de nuestra mente, en el nivel de nuestros razonamientos, en el nivel de la incredulidad o de las dudas de nuestro propio corazón. Usted se quiere disponer para leer la palabra de Dios y se le vienen los mensajes de WhatsApp o se le vienen las notificaciones de Facebook o de Instagram y a usted le resulta mucho más fácil pasar 1 hora
o 2 horas en las redes sociales o contestando mensajes de WhatsApp que leyendo la Biblia. Es mucho más fácil hacer una cosa que la otra. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana existe una resistencia que pertenece, bueno, recordemos que esta tierra fue hecha del polvo de la tierra y la tierra lo atrae. Así que nuestra naturaleza espiritual que está dentro de nosotros busca por las cosas de Dios, pero esta humana debilidad que existe en nosotros se opone y resiste. Por eso es que nosotros necesitamos los rompimientos espirituales, porque hay una resistencia en el nivel de nuestra propia naturaleza, de nuestra mente y de nuestros razonamientos para lograr accesar a la dimensión del reino de Dios. Espero haberme explicado. Si no, le regresa después cuando termine y lo vuelve a escuchar. Gracias. Ahora, la otra resistencia que nosotros encontramos, y que es la resistencia más importante que nosotros debemos entender, es la resistencia de la oposición demoníaca que existe y que desea que tú no puedas accesar a los recursos de Dios. Porque cuando los cristianos accesan a la dimensión del reino de Dios, cuando los cristianos accesan a los recursos del reino de Dios, eso siempre le trae daño al reino de las tinieblas y le trae avance al propósito de Dios y al evangelio. Así que existe no solamente la oposición de nuestra naturaleza humana, de nuestros razonamientos, de nuestras dudas, de nuestra resistencia natural, sino que también existe una oposición demoníaca que se resiste, que se opone tenazmente a que tú puedas accesar. Es esa fuerza espiritual, y ahorita vamos a ver un pasaje que habla de ello, esa fuerza espiritual que trata de impedirte que tú logres accesar a la presencia gloriosa de Dios. En Isaías capítulo 25, verso 7, leemos acerca de esta barrera o de esta oposición o de esta resistencia que es demoníaca, es completamente demoníaca. Recuerde que vivimos en un mundo caído. El Dios de este siglo es Satanás y hay huestes espirituales de maldad que resisten a los hijos de Dios. Dice, y destruirá, habla de Dios, destruirá Dios en este monte la cubierta, subraya ahí o ponga con negritas, la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Aquí se nos está hablando, escuche, del mundo espiritual. Ponga atención, esto es importante, se nos está hablando acerca del mundo espiritual. Existen en el mundo espiritual cubiertas o velos que en alguna forma tratan de oponerse a que los que estamos de este lado de la eternidad podamos accesar con libertad a la presencia de Dios, podamos accesar con libertad al reino de Dios, podamos accesar con libertad a la dimensión espiritual de Dios, donde están los recursos de Dios que necesitamos en esta tierra para vencer y para avanzar como creyentes. Hay cubiertas, Satanás y sus demonios crean cubiertas sobre los pueblos, dice ahí. Escuche, hay cubiertas que cubren países enteros. Esto es bien importante. Hay cubiertas que cubren países enteros y hay velos que cubren naciones. Pero esto también aplica en lo personal, en lo particular. Hay gente que puede estar experimentando un velo sobre ella, que no lo puso Dios, que lo pone Satanás, que lo ponen los demonios para que esa persona particularmente no pueda realmente accesar con libertad a la gloriosa presencia de Dios. Eso es, ese velo muchas veces usted lo experimenta como pesadez, como opresión, como una confusión en su mente. Usted no puede orar, usted encuentra como una barrera que usted no entiende, que usted no identifica, usted no sabe qué es lo que está sucediendo. Quisiera orar, quisiera conectar con Dios, pero por alguna razón usted no lo logra. Y a veces pasan días, a veces pasan semanas, a veces pasan meses y usted no está realmente logrando que su oración tenga éxito, tenga resultado, que su oración realmente tenga una conexión poderosa con Dios. Y usted lo sabe, usted identifica que durante mucho tiempo ha estado orando por disciplina, ha estado orando por deber, pero realmente usted no ha tenido una experiencia de avance, no ha tenido una experiencia de edificación, no ha tenido una experiencia de bendición, no ha tenido una experiencia de
de fortaleza en su vida. Bueno, esto sucede porque muchas veces el diablo viene y nos trata de poner velos, cubiertas encima de nosotros que se oponen, que resisten a que usted y yo entremos, accesemos con libertad a la presencia de Dios y recibamos la gracia y la misericordia y recibamos el favor y la sabiduría y recibamos el gozo y recibamos la fortaleza espiritual que necesitamos para vivir en esta tierra. Esto es real. Hay velos que cubren a las personas para impedirle su acceso a Dios y a su poder, a Dios y a sus recursos. Hay personas que tienen mucho tiempo que no pueden orar efectivamente y no saben por qué. No saben por qué. No están en pecado, no están haciendo nada malo. Simple y sencillamente se encuentran como en como si estuvieran en alguna manera imposibilitados o restringidos. No pueden orar con libertad, no pueden orar con pasión, no pueden concentrarse. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que realmente Satanás crea velos o capas cubiertas de oposición y resistencia sobre nosotros para impedir que nosotros accesemos con libertad al reino de Dios. Así que cuando tú haces presión espiritual, aquí es donde viene lo importante. Cuando tú haces presión espiritual, ¿por qué haces presión espiritual? Para romper los velos, escuche, para romper las cubiertas, para romper la línea de resistencia que Satanás pudiera poner sobre ti o sobre tu casa, o aún para romper la resistencia propia de tu mente, de las dudas o de la debilidad humana que tú mismo experimentas. Tú haces presión con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Lograr un breakthrough, lograr un rompimiento espiritual, lograr romper el velo y la capa que te impide accesar al reino de Dios. Eso es un rompimiento espiritual. Por eso se necesita un rompimiento espiritual, y para eso necesitamos hacer violencia, ser violento. Los violentos arrebatan el reino de Dios, porque el reino de Dios es la dimensión espiritual donde están los recursos de Dios. Pero hay que arrebatar, hay que hacer presión, hay que lograr un rompimiento para poder quebrantar la resistencia y la oposición que nos pone la mente o que nos pone Satanás muchas veces para que nosotros no podamos tener conexión con Dios. Satanás sabe que si tenemos conexión con Dios, vamos a recibir los recursos de Dios. Si tenemos conexión con Dios, vamos a recibir la paz de Dios. Si tenemos conexión con Dios, vamos a recibir la fortaleza de Dios. Si tenemos conexión con Dios, vamos a recibir la gracia, la sabiduría, la dirección de Dios. Y a Satanás eso no le conviene. Él te quiere mantener oprimido, él te quiere mantener en oscuridad, él te quiere mantener en engaño, él te quiere mantener deprimido, apachurrado. Tú no sabes por qué, estás todo apático, todo indiferente. Hay muchos cristianos que están como envueltos en una burbuja de apatía y ni siquiera se dan cuenta, no saben ni siquiera por qué. Bueno, puede ser que Satanás haya puesto un velo sobre ti que solo se va a romper a través del rompimiento espiritual. Solo se va a romper a través de hacer violencia, a través de hacer presión en el mundo espiritual, para que entonces se rompa la cubierta y se rompa el velo. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria a Dios. Esto es bien importante, la dinámica del rompimiento. Si usted aprende a generar, a provocar rompimientos espirituales en su propia vida, usted habrá aprendido una de las herramientas más poderosas de la vida cristiana. No es popular. A esto mucha gente le parece radical, a esto mucha gente le parece extremista, a esto mucha gente le parece exageración. Hay gente que no cree realmente que existe esto, pero realmente existe. La Biblia habla de ello y nosotros, muchos creyentes, hemos tenido esta clase de experiencias, aunque no sepamos realmente identificarlas o nombrarlas como tales. Yo le puedo hablar de casos de muchísimas personas y yo mismo que hemos tenido esta clase de experiencias espirituales en algún momento. Necesitamos aprender a hacer rompimientos espirituales. Necesitamos aprender a lograr breakthroughs en nuestra vida, porque hay velos y cubiertas de resistencia a nuestro alrededor que tratan de limitarnos para que nosotros, repito, una y otra vez lo he dicho y no me voy a cansar de enfatizarlo hasta que todo el mundo podamos captarlo. Tratan de impedir que usted y yo accesemos a la dimensión sobrenatural de Dios. A eso se refería Jesús cuando dijo: el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebatan. El reino de los cielos, en la dimensión espiritual donde Dios mora y donde están los recursos de Dios disponibles para ti, para que tú puedas vencer en esta tierra y en esta vida. Ahora, existen múltiples formas en las cuales usted y yo podemos lograr un rompimiento espiritual.
La Biblia dice en Isaías capítulo 64, verso 1, esto es un pasaje muy poderoso, dice: oh, si irrumpieras desde el cielo. La Reina Valera del 60 dice: si rompieses los cielos. Dice: y descendieras. ¿Cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Aleluya. Y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Gloria a Dios. Qué maravillosa escritura. Oh, gloria al Señor. Desde el principio del mundo, vea, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, que actúa a favor de los que esperan en Él. Hay múltiples maneras de romper los cielos. Ese romper los cielos, ese es el rompimiento espiritual. Accesar a la dimensión del reino de Dios y sus recursos para obtener lo que nosotros necesitamos. Nos dice la misma carta a los Hebreos: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Dice que tenemos confianza para entrar al trono de la gracia y obtener gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que nosotros entramos con confianza al trono de la gracia, pero es en busca de algo, es para obtener gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que accesamos a la dimensión sobrenatural de Dios para obtener los recursos que necesitamos en esta vida. Para eso es que necesitamos aprender a lograr los rompimientos espirituales. Bueno, quiero hablar ahora de las maneras en las cuales nosotros podemos lograr estos rompimientos. Yo he descubierto algunas en mi propia vida, en mi propia experiencia. He descubierto algunas maneras de lograr estos rompimientos espirituales. La primera, y creo que es la más obvia y la que más debe de alguna manera ayudarnos en nuestra vida diaria, es el rompimiento a través de la oración. Escuche, creo que este es el canal más común, el de la oración, donde se logran los rompimientos espirituales. Repito, que este es el canal más común donde se logran los rompimientos espirituales, el canal de la oración. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque todo aquel que pide, recibe. Mateo 7:8. Porque todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Pero ya dijimos en otra enseñanza de Noches de Oración que lo que Jesús está tratando de decir está hablando de perseverancia en una acción. Escuche, aquí está el hacer presión. Ayúdame, Espíritu Santo. Porque todo aquel que pide continuamente sería la traducción más correcta de este pasaje. Porque todo aquel que pide insistentemente sería una traducción más adecuada. Una explicación más adecuada. Porque todo aquel que pide insistentemente, recibe. Porque todo aquel que busca insistentemente, halla. Y todo aquel que llama insistentemente, se le abrirá. Aquí está la presión. La insistencia es la que genera la presión que logra el rompimiento. En el caso de la oración, escuche, repito, la insistencia es la que genera la presión espiritual que logra el rompimiento. Por eso es que uno de los canales más comunes donde se logran los rompimientos espirituales es en el ámbito de la oración. La mayoría de los cristianos lamentablemente no están experimentando las maravillosas experiencias y resultados y bendiciones a las que la oración nos da acceso. ¿Por qué? Porque no saben cómo llegar a un rompimiento para ellos lograr atravesar esa barrera de resistencia, esa línea de resistencia que muchas veces encontramos en el mundo espiritual. La mayor parte del tiempo las oraciones de los creyentes se quedan muy por debajo de su potencial. Escuche esto.
La mayor parte del tiempo las oraciones de los creyentes se quedan muy por debajo de su potencial por causa de no saber cómo superar el nivel de su propia mente o de las barreras o de los velos espirituales que muchas veces Satanás pone cuando ellos están orando. No hay presión espiritual, no hay fervor, no hay insistencia en la mayor parte de las oraciones del pueblo de Dios. Por eso muchas veces no hay resultados. Debemos entender que es la presión espiritual la que nos ayuda a lograr un rompimiento que nos dé acceso a la presencia y a los recursos de Dios. Mire, en mi vida personal, esta es el área donde yo he tenido mayores experiencias de poder. Le estoy hablando, repito, esto no es teoría para mí. Y sé que no es teoría para mucha gente que probablemente esté viendo o escuchando este mensaje. En mi vida personal, el área de la oración es el área donde he tenido mayores experiencias de poder, de liberación. Pastor, liberación. Sí, Señor. Muchas veces usted y yo nos autoliberamos cuando nosotros logramos los rompimientos espirituales. La mayor parte de las liberaciones o autoliberaciones que uno requiere, porque escuche bien, no es que usted necesita que alguien vaya y le imponga manos y le saque 2 demonios, porque muchas veces esas liberaciones tienen que ver con opresión, tienen que ver con enfermedad, tienen que ver con temor, tienen que ver con espíritus inmundos que se te quieren montar encima para oprimirte, para engañarte y para aprisionarte. Ahí tú necesitas ser libre. ¿Y cómo eres libre? A través de un rompimiento espiritual. Es en tiempos de oración donde tú puedes lograr estos avances, estos rompimientos. Muchas veces la gente ora solamente para cumplir con un requisito religioso. Muchas veces la gente ora solamente desde una plataforma mental. No, usted y yo tenemos que aprender a orar hasta lograr un rompimiento, hasta lograr un avance. Y ahora usted me va a entender si usted lo ha experimentado. Porque cuando usted logra ese rompimiento, todo cambia. Usted está orando. Probablemente empezó a orar con sueño, empezó a orar con flojera, o estaba orando en la iglesia o en el tiempo de oración o de intercesión, y usted estaba como que arrancando ahí poco a poco. Pero en la medida que usted estuvo orando, permaneció orando, perseveró orando, de repente usted comienza a sentir que está accesando a un nuevo lugar, está saliendo de lo natural para entrar a lo espiritual. Usted comienza a experimentar que se está rompiendo la resistencia. Usted sabe, porque sabe cuándo se logró romper la línea de resistencia, porque de repente su corazón arde, las palabras ya no le cuestan trabajo, porque ahora el Espíritu Santo está orando a través de usted. La presencia de Dios se empieza a sentir, las lágrimas aparecen, la fe aparece, la valentía aparece, el denuedo aparece y la seguridad de que Dios está contigo aparece. Cambia toda tu perspectiva cuando en oración logras ese rompimiento espiritual. Te das cuenta de que has atravesado una línea, has atravesado un ámbito, has atravesado una dimensión, por llamarle de alguna manera. Ahora estás en la dimensión espiritual. Ahora estás en un lugar diferente, te sientes diferente, tu mente diferente, todo tu ser se siente diferente. ¿Cuántas veces alguien aquí, póngame ahí corazones o likes o lo que quiera, si en algún momento en un tiempo de oración usted ha sentido que llegó a un lugar donde siente la presencia de Dios, su corazón se derrama, las lágrimas brotan, su corazón arde, de repente siente la presencia de Dios, siente el amor de Dios, comienza a llorar, hay una experiencia real? Usted antes de eso estaba orando probablemente por disciplina, o estaba orando por deber, o estaba orando porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, pero de repente encontró que algo cambió en ese tiempo de oración, algo poderoso sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, usted logró un rompimiento, usted atravesó la barrera, rompió la capa, quitó el velo y comenzó a orar desde la dimensión del reino de Dios, desde la dimensión espiritual. Ahí es donde se siente la presencia de Dios, ahí es donde usted se transforma de gato a león. Alguien puede darle la gloria a Dios. Usted puede llegar con temor, usted puede llegar con dudas a la oración, pero cuando usted logra un rompimiento espiritual, todo cambia, su perspectiva cambia, su forma de ver las cosas cambian. Usted siente un valor, usted siente una fortaleza, usted siente un fuego, usted siente una energía divina sobre usted, y cuando esa oración termina, usted no es más el mismo que el que llegó a la oración.
A eso me refiero. ¿Cuántas veces usted ha experimentado un rompimiento? Probablemente muchas. Tenemos que aprender a orar hasta lograr rompimientos espirituales en nuestra vida, porque los rompimientos nos dan victoria. Escuche, los rompimientos nos dan avance. Los rompimientos nos consiguen lo que necesitamos de Dios, Los rompimientos nos consiguen los recursos sobrenaturales que necesitamos de Dios en un momento determinado. Usted sabe que logró el rompimiento espiritual porque todo cambia. Su oración cambió por completo. Yo he sentido eso predicando la palabra de Dios. He sentido un rompimiento y de repente el que está predicando ya no es el mismo que estaba antes. Comenzó Ricardo Arana, oh Padre Santo, pero de repente Jesús fue el que tomó el control y ahora es Jesús el que está predicando. Ahora es Jesús el que está enseñando. Ahora es Jesús el que está hablando y está tocando tu corazón y está haciendo que una llama arda dentro de ti. Es el cuerpo de Ricardo Arana, pero es el Espíritu de Jesús el que ha tomado el control. ¿Por qué? Porque yo logré atravesar la barrera que me impedía accesar a lo sobrenatural de Dios a través del rompimiento espiritual. Yo siento ahora la presencia de Dios, siento ahora el denuedo de Dios, siento ahora la gracia de Dios. ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué a este punto? ¿Cómo yo llegué a este ámbito? Es el rompimiento el que me lleva ahí. Pero para llegar a ese lugar necesito hacer presión. Por eso Jesucristo dijo: todo aquel que pide insistentemente recibe, todo aquel que busca insistentemente halla, y todo aquel que llama insistentemente se le abrirá. La insistencia, la presión espiritual que logra el rompimiento que te da acceso al reino de Dios. Oh Espíritu Santo, ayúdame. Los rompimientos espirituales son poderosos porque te dan victoria. Te dan victoria. Todo cambia cuando se logra ese rompimiento espiritual. Todo cambia absolutamente. Tu tiempo con Dios cambia radicalmente. Tu oración cambia radicalmente. Comenzaste orando como cachorro, pero ahora estás orando como un león. Estás orando con un fuego y con una pasión y con un denuedo, y tú sientes realmente la presencia de Dios. Bueno, eso es lo que se logra con un rompimiento espiritual. Estoy hablando ahora de cómo es que nosotros logramos. Hay múltiples formas en las cuales nosotros logramos estos rompimientos espirituales. Yo pudiera quedarme en ese punto de la oración y sería muy poderoso, pero tengo que contarle más lugares donde he experimentado rompimientos en mi vida. El segundo es rompimiento a través de la palabra de Dios. Estoy haciendo mucho énfasis en este fin de año y en este inicio de año en el tema de la palabra de Dios. Dios me ha mostrado que esto será fundamental. Nuestra victoria en los días que estamos viviendo y en los días que están por venir están íntimamente relacionados con nuestra relación con la palabra de Dios. Pero hay rompimientos a través de la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, porque dice que no solamente sus discípulos, sino los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra. Esa palabra permanecer es bien importante, porque si bien en la oración la insistencia es la presión espiritual que logra el rompimiento, en la palabra es la permanencia la que logra la presión espiritual que obtiene el rompimiento. Por eso esa palabra, yo siempre subrayo este tipo de pasajes porque son clave. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿en qué lugar está la presión espiritual aquí? En permanecer en la palabra. Una cosa es leer la Biblia de vez en cuando. Escucha, mi iglesia, porque mucha gente no puede lograr un rompimiento espiritual a través de la lectura de la palabra, porque no permanece, sino que es un visitante casual de las Escrituras. Ese es el problema de mucha gente. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y escuche, porque el objetivo de permanecer en la palabra es esto que Él dice a continuación: conocerán la verdad. Ahí está hablando de revelación.
Está hablando de que esa palabra que tú estás leyendo, esa palabra en la que tú estás permaneciendo, estás perseverando, se convierte en revelación. Y entonces esa revelación te hace libre. Cuando tú tienes un rompimiento a través de la palabra, ese rompimiento espiritual puede conseguir para ti libertad en cualquier área de oscuridad. Recuerde, en el reino de Dios, ignorancia es sinónimo de oscuridad o de tinieblas. Y conocimiento de la palabra es sinónimo de luz que ilumina en la oscuridad. Es decir, cuando la luz ilumina las tinieblas se van, la ignorancia se va, la verdad llega, la revelación aparece y tú eres transformado en esa área particular que la palabra te mostró. Mire, esto me sucedió a mí, se lo voy a contar, porque esto sucedió hace creo un poco más de un año. Tuve esta experiencia con Dios. Yo no sabía mucho, o al menos no había estudiado mucho el tema, no me había enfocado mucho en el tema de lograr un rompimiento a través de la palabra de Dios o a través de la lectura de la Biblia. Yo tengo el hábito de leer la Biblia diariamente. Tengo el hábito de leer la Biblia. Esto es algo muy importante para mí. Pero estaba yo en una de esas mañanas leyendo la palabra, y usualmente yo leo a través de un plan de lectura, y cuando yo terminé de leer lo que leo normalmente en un día, o sea, después de que yo terminé de leer lo que usualmente acostumbro leer, me levanté para hacer algo y de repente oí la voz del Espíritu Santo. Escuche lo que me dijo el Espíritu Santo. Me dijo: lee la palabra hasta que sientas que tu corazón se enternece. Eso me impactó, porque yo me regresé nuevamente. Eso sucedió aquí donde estoy ahora mismo. Yo me regresé a este sillón que es donde leo y es donde oro, y continué leyendo. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia se conmovió tu corazón y brotaron lágrimas de tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia sentiste que tu corazón se enterneció? ¿Cuándo fue? Porque yo he experimentado esto antes. Yo no lo sabría, o yo no habría podido identificarlo antes hasta que el Espíritu Santo me lo mostró esa mañana, cuando Él me dijo: si tú continúas leyendo, vas a sentir que tu corazón se enternece. Y entonces, ahí yo comprendí que exponerte a la Escritura puede llevarte a un rompimiento espiritual. A eso Jesús le dijo: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Es ahí donde yo entendí entonces el por qué yo tenía que dedicarle realmente tiempo a esta maravillosa disciplina de leer la Escritura. La palabra de Dios te ilumina, la palabra de Dios te habla, la palabra de Dios te da fe, te da esperanza, te da respuestas, escuche, y soluciones a conflictos personales que tú tienes, a retos personales que tú tienes. La palabra de Dios tiene ese poder. Yo hablaba anoche acerca de que la palabra de Dios es la medicina de Dios. Usted tiene que oír ese mensaje, está en mi cuenta de YouTube, porque ahí hablo realmente que nosotros hemos olvidado, o tenemos que redescubrir el poder y la autoridad que existe realmente en la palabra de Dios para obtener y conseguir milagros y para hacer cosas poderosas y sobrenaturales en nuestra vida. Usted debe entender que necesitamos aprender a permanecer en la palabra, tal y como dijo Jesús, para realmente llegar a conocer la verdad o experimentar revelación. Eso es un rompimiento espiritual que nos hace libre. Es decir, mientras leemos la palabra de Dios y permanecemos en la palabra, nosotros podemos llegar a experimentar la revelación, que
es el rompimiento espiritual que nos da libertad. El rompimiento espiritual en las Escrituras nos da libertad. Nos da libertad en áreas de oscuridad. Nos da libertad en errores que tenemos, en dudas, en temor. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que la palabra viene y te ilumina, te habla, te da fe, te da esperanza, te da respuesta, te da soluciones a conflictos personales, te capacita para ser sano. La Biblia dice que Jesús con la palabra sanó a los enfermos. La Biblia dice en un salmo que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que será medicina a todo su cuerpo. ¿Qué, hijo mío? Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque será medicina a todo tu cuerpo y medicina será vida y medicina a todo tu cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que aprender no solamente a leer, sino a buscar revelación, a buscar sabiduría, a lograr un rompimiento. Hasta que tú sientas realmente que esa palabra está tocando lo más profundo de tu corazón y te está cambiando, te está edificando, te está bendiciendo. Por eso yo te preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia sentiste que tu corazón se enterneció y las lágrimas aparecieron en tu rostro? ¿Cuándo realmente fue la última vez que sentiste que esa palabra te tocó de tal manera y te habló de tal manera que generó un cambio en tu conducta, en tu actitud, generó arrepentimiento, generó libertad, generó sanidad? Eso es lo que la palabra quiere conseguir. Tú tienes que leer hasta que sientas que esa palabra está realmente tocando lo más profundo de tu corazón y te está cambiando, porque tú puedes tener un rompimiento a través de la palabra de Dios. Tengo 2 puntitos más, no tengo mucho tiempo, pero me voy a tomar unos minutos más si es necesario. Solo le invito a que no se vaya y permanezca en esta enseñanza. Quiero hablar ahora del rompimiento a través de la alabanza y de la adoración. Usted también puede lograr un rompimiento espiritual a través de la alabanza y de la adoración. Yo soy músico y en mi caso particular he experimentado a través de la música. No necesariamente usted tiene que ser músico para experimentar un rompimiento, ¿ok? En la alabanza y en la adoración. Pero por razón de que soy músico, he tenido la oportunidad. Soy muy sensible a la música, vaya, eso es lo que quiero decir. Soy muy sensible a la música. Si usted se da cuenta, ahora mismo está sonando una melodía de fondo en esta enseñanza. Y cada que yo predico hay una melodía de fondo. Y cada que yo me siento a orar aquí, pongo una melodía como la que usted está viendo para orar. Soy muy sensible a la música. La música me ayuda muchísimo a concentrarme y me ayuda muchísimo realmente a conectar con Dios. Pero es a través de la alabanza y de la adoración que usted y yo también podemos lograr rompimientos espirituales. El Salmo 100, verso 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alábenle y bendigan su nombre. Usted puede entrar por sus puertas con alabanza, es decir, usted puede lograr un rompimiento a través de su alabanza. Muchas veces, de la misma manera que usted y yo debemos hacer presión al orar y aún al leer las Escrituras, también nosotros podemos hacer presión a través de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Este es otro canal a través del cual tú puedes accesar a la realidad del reino y de la presencia de Dios. ¿Cuánto les ha sucedido que adorando de repente tuvieron ¡pum!, una poderosa experiencia con el Espíritu Santo de Dios? ¿A ustedes les ha sucedido que adorando o alabando a Dios de repente sintieron que el Espíritu Santo vino sobre ustedes, o que experimentaron realmente un rompimiento donde se derramaron delante de Dios en adoración y se tiraron al piso a llorar? No necesariamente te tienes que tirar al piso a llorar, pero muchas veces esto ha sucedido. A mí me ha sucedido que estoy adorando y de repente siento realmente a Dios de una manera pero tan real, y me quebranto y siento ese espíritu de adoración y me arrodillo o me tiro al piso y le alabo, le adoro, y ahí derramo mi alma y mi corazón delante de su presencia. Bueno, eso es un rompimiento espiritual también, porque muchas veces cantamos, ¿verdad? Si usted asiste a una iglesia regularmente, pues
siempre cantamos y entonamos alabanzas y entonamos cánticos de adoración, pero resulta, y escuche bien, que la mayor parte del tiempo ni siquiera estamos conscientes realmente de lo que estamos haciendo en ese tiempo. No estamos realmente conscientes. Es importante, amada iglesia, amados hermanos, que comprendamos que a través de estos canales podemos accesar a la realidad del reino de Dios, y esto trae poderosos beneficios a nuestra vida. Hay gente que llega a la iglesia y está oprimida, está triste, está deshaciéndose, desbaratándose, desmoronándose en su vida y en sus circunstancias. Y un momento, un tiempo de adoración y de alabanza, un rompimiento espiritual, adorando y alabando a Dios, puede ser la diferencia entre seguir igual o ser completamente restaurado y fortalecido por Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Esto tiene que hacernos conscientes de que usted y yo tenemos que hacer las cosas con pasión y con excelencia. Yo a veces estoy ministrando la alabanza o estoy cantando porque, repito, a veces canto y trato de dirigir un poco a la gente para que adore a Dios, y yo me doy cuenta que hay personas que ese momento ni realmente ni les va ni les viene. O sea, están por ahí pasando el rato. Eso no puede seguir así. Tienes que hacer las cosas con pasión y con excelencia, sabiendo que a través de ese tiempo de adoración y de alabanza tú puedes lograr un rompimiento espiritual. Mire, usted no adora igual cuando sabe que puede romper el velo de resistencia que lo separa de alguna manera de lo sobrenatural de Dios. Si usted supiera que adorando con pasión, adorando con amor, adorando con excelencia, usted pudiera lograr que el cielo se le abra y que algo suceda poderoso y sobrenatural en su vida, usted no adoraría de la misma manera. Usted adoraría con entendimiento. Quiero decirle que algo poderoso puede suceder si nos entregamos en devoción y amor a Dios cuando alabamos y cuando adoramos. Derramemos nuestro corazón delante del Señor. No seamos el tipo de persona que dice: ay, esa no es mi canción favorita, esa canción no me gusta. Es decir, aquí no estamos hablando de ritmos musicales ni de géneros musicales. Aquí estamos hablando de hacer una conexión con nuestro Padre Celestial, de espíritu a espíritu y de corazón a corazón, mientras alabamos y mientras cantamos. Qué importante es. Yo decía en aquella ocasión que yo prediqué esto en la iglesia, que los ministros de alabanza deben entender bien claro esto. No se trata solamente de interpretar un cántico cuando ministran alabanza. Se trata de romper el velo. Hello. Se trata de romper el velo. Se trata de abrir el cielo. Se trata de romper lo que impida que el pueblo de Dios tenga una maravillosa experiencia con el Señor en adoración, en su santuario. Y este siempre ha sido mi consejo para cualquier persona que ministra la alabanza. Rompan en privado y Dios se derramará en público. Rompan el velo en privado y Dios se va a derramar en público en la iglesia. Gloria al Señor. Y mi último punto: rompimiento a través de la humillación y del quebrantamiento. Esta es otra área donde yo he experimentado poderosos rompimientos espirituales en mi vida. El Salmo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este pasaje es muy, pero muy claro. Que los sacrificios favoritos de Dios ya no son los animales del antiguo pacto, sino más bien son el espíritu quebrantado, el espíritu contrito y humillado delante de su presencia. Yo creo que después de la oración, este ha sido el ámbito donde yo he tenido mayores y poderosas experiencias en mi vida con Dios. Porque hay algunos rompimientos, escuche, en su vida que no se logran sino con humillación y con quebrantamiento. Así como hay géneros de espíritus que no salen sino con oración y ayuno, como dijo Jesús, así también hay alguna clase de rompimientos. Hay algunos velos que no se rompen. Escuche bien, hay algunos velos y hay algunas cubiertas
y hay alguna resistencia y alguna oposición que no se rompe, sino solamente con humillación y con quebrantamiento. Porque cuando el orgullo se levanta y a veces no nos damos cuenta, cuando el pecado domina, cuando hemos sido autosuficientes o quizás nos hemos alejado de Dios o estamos apáticos, indiferentes, la manera más efectiva de lograr un rompimiento y un avance sobrenatural es a través de la humillación. Qué importante, es a través de la humillación. Es otro ámbito, repito, donde personalmente yo he experimentado grandes e importantes rompimientos en mi vida, llorando, humillándome delante de la presencia de Dios. Es más, yo le puedo decir algo. He tenido ciertos avivamientos personales, porque existen, son reales. He tenido ciertos avivamientos personales en mi vida. He visto surgir avivamientos personales en mi vida como resultado de un tiempo de quebrantamiento y de humillación delante de Dios. Repito, hay barreras y hay velos y hay puertas que no se van a romper y que no se van a abrir hasta que usted y yo nos humillemos y nos quebrantemos delante de Dios. Cuando nos acercamos a Él en humildad y reconocemos nuestra profunda necesidad de Él, cuando nos humillamos voluntariamente ante su majestad, cuando doblegamos nuestra voluntad y lo hacemos realmente de corazón, algo sobrenatural puede suceder, algo que le puede traer avance sobrenatural a tu vida y una maravillosa experiencia con la realidad de la presencia de Dios que te marca de una manera sobrenatural. A veces son las lágrimas, el quebrantamiento, la humillación delante de la presencia de Dios la que nos consigue poderosos rompimientos espirituales que dan lugar a avivamientos personales. Yo he tenido periodos maravillosos de avivamiento personal con Dios que han nacido en tiempos o en momentos de humillación y de quebrantamiento, donde me he derramado y donde me he quebrado en las manos de Dios ahí, porque Él es el perfecto alfarero que puede hacerme y rehacerme una y otra vez según su propósito, según su voluntad. Y he visto realmente cómo Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida como resultado de humillarnos ante Él. El orgullo muchas veces se levanta y nosotros ni nos damos cuenta, nos ponemos autosuficientes, nos ponemos arrogantes, nos ponemos apáticos, indiferentes, andamos por ahí como cargados por ángeles, cuando en realidad lo que estamos haciendo es que estamos altivos y estamos distantes de Dios en el nivel de nuestro corazón. Y necesitamos un quebrantamiento, necesitamos humillarnos voluntariamente delante de su presencia. Esto también nos puede llevar a experimentar un poderoso rompimiento espiritual. Termino. Recuerde que el propósito de todo rompimiento espiritual es quebrar la oposición, la resistencia, el velo o la cubierta que en alguna forma me impida a mí accesar a la dimensión sobrenatural de Dios, donde están, número uno, donde está su presencia, pero donde están también sus recursos, su gracia, su favor, su misericordia, su poder, su unción, su sabiduría, su dirección. El rompimiento espiritual es sumamente importante. Por eso es que yo creo que este mensaje realmente usted lo tiene que escuchar y lo tiene que guardar en su corazón. Porque esta es una de las enseñanzas más importantes que para mí en lo personal y sé que para muchas personas y aún líderes con los que he platicado del tema ha sido también demasiado importante y fundamental en su vida. Esto le puede salvar la vida. Usted no se imagina cuántas veces me ha salvado la vida a mí. Muchas veces me ha salvado mi vida espiritual, me ha salvado mi ministerio, me ha salvado de tomar una mala decisión, me ha salvado del pecado, me ha salvado de cuánta cosa. Lograr un rompimiento espiritual que me permita accesar a la dimensión sobrenatural de Dios y recibir de Él los recursos que yo necesito en un tiempo determinado. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Usted puede accesar a los recursos de Dios. Para eso muchas veces necesitamos lograr rompimientos espirituales. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por permitirme compartir este mensaje que tenía mucho tiempo, muchas ganas de compartir con tu pueblo, con tu iglesia y con todos aquellos que están sedientos y hambrientos de tener una relación personal contigo.
Señor, poderosa, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús que esta palabra sea como una semilla que se siembra en terreno fértil y que da fruto al 100%. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le muestres esta realidad espiritual poderosa a todos aquellos que tengan hambre y sed, a todos aquellos que abrieron hoy su corazón y a todos aquellos que tienen deseo de aprender y de crecer. Señor, revélales esta palabra en el nombre de Jesús y muéstrales cuán poderoso es. Llévalos a tener esa clase de rompimientos, llévalos a tener esa clase de experiencias espirituales sobrenaturales en su vida, para que vean victoria, para que vean avance, para que vean, Señor, cómo tú realmente te manifiestas, cómo realmente te revelas, cómo realmente obras, cómo realmente te haces presente de una manera poderosa, tangible y sobrenatural. Oro en esta noche por todas las personas en el nombre de Jesús que estén pasando por enfermedad. En el nombre de Jesús, yo ato hoy el espíritu de enfermedad. Proclamo la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de cualquier persona enferma, de cualquier persona que esté bajo los efectos del COVID, que esté bajo los efectos de la fiebre, del dolor, de la enfermedad, de la infección, problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, problemas en el nombre de Jesús del aparato digestivo, de los riñones, en el nombre de Jesús, del hígado, de los intestinos, Padre, del aparato reproductor. Ahora yo oro, Padre, que la unción y el poder del Espíritu Santo que viene por la palabra, porque la medicina de Dios es la palabra, envió su palabra y lo sanó. Yo oro que esa palabra traiga sanidad y medicina a tu pueblo, medicina a los hijos de Dios, medicina a todos aquellos que están hoy conectados. Yo oro que en el nombre de Jesús todo demonio sea atado, toda depresión, todo pensamiento podrido, toda obra de las tinieblas, todo desánimo, toda apatía, que haya un rompimiento espiritual en la vida de tus hijos, que ellos, Señor, puedan experimentar, Padre Celestial, esta poderosa realidad en el nombre de Jesús. Cubro con la sangre de Jesús a tu pueblo, cubro con la sangre de Jesús a tu iglesia, cubro con la sangre de Jesús a todas aquellas personas que están conectadas ahora, y te pido, Señor, que les guardes, que les protejas, que les defiendas, que les ayudes, que les muestres tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu benevolencia, y que en el nombre de Jesús ellos puedan ver tu mano poderosa moviéndose a su favor de una manera sobrenatural. Señor, proclamo la sangre del Señor Jesucristo sobre cada persona conectada y oro que el poder y la unción del Espíritu Santo vengan sobre cada hogar y sobre cada familia, que los yugos de Satanás se rompan, que las mentiras demoníacas se caigan, que los velos y las cubiertas de oposición sean removidas en el nombre de Jesús, y que tu pueblo tenga poderosas, gloriosas, maravillosas experiencias con tu precioso Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este tiempo de adversidad. Señor, fortalécenos con poder, fortalece tu pueblo, fortalece tu iglesia, fortalece tus hijos. Dale sabiduría, dale dirección, muéstranos tus caminos, Señor. Enséñanos a andar en tu voluntad. En este año, Padre, danos la dirección que nosotros necesitamos y muéstranos la manera en la que tenemos que vivir y caminar para que en el nombre de Jesús podamos ver tu mano poderosa moviéndose a nuestro favor. En el nombre de Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, con tu iglesia. Que la sangre de Cristo y los ángeles de Dios, Señor, protejan y guarden a tu pueblo en el nombre de Jesús, y que tengan maravillosas y poderosas experiencias y rompimientos espirituales en su vida, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a mi Dios. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta noche, en Noches de Oración. Si este mensaje le bendijo, si le edificó, si le inspiró, por favor, compártalo en sus redes sociales y ayúdenos a que la palabra de Dios corra y sea glorificada y siga edificando y bendiciendo a más y más personas. Les amo mucho y les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado en esta noche. Bendiciones.